¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña nuevamente aquí en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda, como siempre, saludando a toda esta maravillosa gente que nos acompaña hoy a través de este programa en todas nuestras redes digitales. Se las recuerdo: Amazon Music, YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, iVoox. Un saludo a toda la gente de España. Muchísimas gracias por aceptarnos, ya sea en sus celulares, en sus computadoras, en sus iPads. Ahora el mundo digital es maravilloso. Yo cada vez me maravillo más. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema bien interesante. Seguramente muchos de nosotros hemos pasado por esos procesos, estamos en ese proceso o no entendemos ni cómo llegar a él. Y voy a hablar justo con mi invitada de hoy acerca del perdón, y no solo el perdón, sino la reconciliación, ¿no? Que a veces pues nos quedamos atorados con una y luego pues nunca llegamos a la segunda. Entonces hoy vamos a hablar con Cristina Hernández, quien hoy nos acompaña nuevamente en el programa, y pues vamos a ahondar en estas situaciones porque estoy segura que viene esta etapa toda muy emotiva, ¿no? Que parece muy feliz y luego se vuelve en un conflicto aterrador, ¿no? Porque voy a tener que volver al primo que no soporto, mi suegra que me ha hecho la vida imposible, el cuñado que digo, híjole, o sea, vamos a sentarnos en la misma mesa. Entonces vamos a tratar de manejar esta situación de una manera saludable, profesional, inteligente, consciente, y para eso pues me invité a Cristi, que va a ser toda una maestra el día de hoy para nosotros. ¿Cómo estás, Cristi? Gracias por aceptar nuevamente estar aquí en el programa Al Día. Hola Claudia, hola Clau. Te Hola. mando un beso desde León, Guanajuato. Muchísimas gracias por la invitación, por considerarme. Y pues yo encantada de estar aquí y de hablar de un tema que yo creo que de alguna manera nos pasa a todos o todos necesitamos. Finalmente, en algún momento de nuestra vida hemos sentido alguna situación que nos atora y también eso nos humaniza. Entonces, pues a tus órdenes, Pues encantada. muchas gracias, muchas gracias. Voy a presentarte brevemente, Cristi. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León, con maestría en Administración. Es coach certificada internacionalmente por la Federación Intercontinental en Coaching Ontológico. Es certificada también por la C para la impartición de cursos de formación de capital humano, e imparte talleres, conferencias en diferentes foros universitarios, sociales, empresariales, y pues obviamente da coach personal y empresarial. Pero sobre todo esta parte de los talleres y de convivir con la gente y de tener esta especialidad de coaching es la que más nos interesa el día de hoy, Cristi, porque bueno, he tenido la gran oportunidad de escucharte. Eres una gran oradora, pero también eres una gran Gracias. investigadora, ¿no? Y conectas muy bien el sentido de lo que a veces todos sabemos, pero no aprendemos a, digamos, que a desarrollar o a explorar o a ejercer. Y en este caso, pues es el perdón, ¿no? Yo sé que todo mundo, estoy segura que todo mundo se ha enojado con alguien o con una circunstancia o con un ambiente, y no sabemos manejarlo. Entonces yo quisiera empezar preguntándote, si es que el perdón tiene múltiples significados, o si es que, o cuál es la verdadera esencia del perdón, Cristi. Fíjate que eh, antes de hablar prácticamente del perdón, me gustaría hablar del origen. Ujú. Finalmente, el origen es alguna o la necesidad de perdonar viene de alguna situación personal que todos hemos vivido, quizá de nuestra historia infantil, quizá de nuestra vida de pareja, quizá de la relación con la familia o situaciones particulares. Creo que como seres humanos todos lo hemos vivido, independientemente de la capa social en la que estés, independientemente de tu origen, independientemente del idioma que hables, Ujú. eso es humano y forma parte de las relaciones sociales. Entonces, el perdón, más allá de ver una definición, que luego finalmente no soy terapeuta, pero más que una definición, es yo creo que una necesidad personal para poder dar el brinquito de lo que sientas o de lo que estés atorado. Hay un término que me encanta, es que Ujú. llegas a un momento de tu vida en que te confrontas a ti y a tu historia, que tienes dos opciones: o perdonas, lo brincas y evolucionas,
o implotas, que es que te enfermas, o explotas. Ujú. Entonces, eh, creo que vale la pena y de alguna manera es que todos voltemos para atrás, qué es lo que traemos en el costal. Lo que pasa es que yo oigo mucho ese término pues ya perdoné, pero no se me olvida. Ujú, ujú, Entonces, yo en ese término escucho de que pues no has perdonado, ¿no? ujú, O ujú, sea, ujú, como ya, puede que no me vengue, puede que no haga ninguna acción en contra de la situación o la persona, pero no ujú, se me va a olvidar nunca, ¿no? ujú, Ya queda tachado en ese libro pues, aguas con fulano o aguas con esta ujú. situación. Y yo creo que ahí es donde hablas tú de que no evolucionamos, ¿no? Sí, incluso yo respeto mucho las opiniones. Yo creo en particular que el perdón es un asunto meramente personal. Es decir, Ujú, sí comparto de alguna manera que no olvidas. O sea, es muy ujú, complicado que una persona olvide un abuso sexual, es muy complicado que una persona olvide violencia que vivió de chiquito o olvide alguna situación. Todos tenemos cuestiones. Sí creo que es complicado, pero yo creo que es de aquí para adelante o de aquí para acá, es la relación que puedo llevar con esa persona o no, y de aquí para acá es como me estoy sintiendo yo. ¿A qué voy con que el perdón es un asunto absolutamente personal? Eh, Al final, lo que yo creo que determina si has perdonado o no es la paz con la que vives. Es decir, que ya no se te frunce el estómago de ver a aquella persona que te lastimó o de sentirte menos o inferior de aquella persona que abusó de la confianza o que puedes ver a alguien. Y también una cosa, el perdonar no significa que yo deba tolerar, porque ese es un punto yo creo que muy ujú, importante. Sí, yo puedo perdonar a alguien que me hizo algo terrible, claro, claro que lo perdono y lo perdono por mí, no por él o no por ella. Yo perdono por mí, por mi paz mental, por sentirme bien, para que no me enferme, para no explotar o implotar. Pero eso no significa que yo me vuelva a ser tu tapete, eso no significa que yo te vuelva a permitir que me lastimes, eso no significa que yo vuelva a permitir que te acerques a mi entorno. Por salud mental mía, pongo una línea, pero yo trabajo en mi perdón y eso no tiene nada que ver contigo. El que yo pueda perdonarte o perdonar algo tremendo, no quiere decir que yo tenga que ir a decirte, bueno, ya todo bien, etcétera. No, ujú. lo puedo hacer con la gente que amo y con quien me nace, pero realmente el perdonar me va a beneficiar a mí. Hay una autora que me encanta que se llama Marian Rojas Estapé, es española, una psiquiatra española, y dice, perdonar es ir al pasado y regresar a salvo. Es Bien. decir, que ese recuerdo de aquello que viviste o de ese recuerdo de desprecio, de ese recuerdo de violencia, de abuso, de lo que sea, puedas recordarlo y decir, pues no podía hacer nada, así fueron las cosas. Lo que sí es que ahora me tengo a mí y ahora tengo mi historia y ahora yo puedo escribir otra historia. Y eso no tiene nada que ver con aquella persona y lo trabajo mucho en las conferencias. Y les digo, si tú estás esperando que haya aquella persona que te abusó física, emocional, sexualmente, venga y te pida perdón, toda la vida vas a vivir en el dolor, toda la vida, porque la gente puede no cambiar, pero eso no significa que yo me tenga que atorar con él o con ella. Eso no significa que yo tenga que aguantar o ponerme de tapete para que me lo haga otra vez. No, al final el perdón es voltear hacia mí y verme en esa parte con humildad y de manera muy humana y con compasión de decir, Cris, hazlo por ti, hazlo por ti. ¿Por qué? Para ser una mejor mamá, para tener una relación de pareja sana y todo, pero puedo pintar mi raya con ese familiar que no puedo tener relación, puede ser papá, mamá, hermanos, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Y de aquí para acá es la relación. Y ya cuando yo brinque ese bache, es voltear y decir, bueno, quiero conservar la relación o quiero acercarme o quiero reconciliarme, lo hago. Si no, no significa que el que yo te perdone pueda volver a entablar la relación. Porque ¿qué pasa con la gente que se muere, no? O Ah, sea, claro. Ujú. si ya no Pero están, yo trabajo en mi perdón. Ujú, yo quisiera regresar un poquito a esta cuestión del perdón, porque todo mundo hemos escuchado seguramente de que el perdón sana, de que el perdón te permite tener paz, y suena
como, Muy bueno, romántico. hoy decido que ya, ¿no? Que ya quiero avanzar y quiero Sí, evolucionar. Entonces sí, yo anoté unas palabras porque sí, quiero sí. saber desde la conciencia o desde tu experiencia si es una Ujú, de ellas o la suma de todas las que nos ayuda a llegar a ese punto donde dices, ahora sí, en serio, ya, ¿no? O sea, ya voy ujú, ujú, a dejar ujú, de sufrir y martirizarme. Tenía, por ejemplo, es aceptar, es tolerar injusticias, es eliminar la rabia, el coraje, ujú, es olvidar o condonar o comprender o excusar el daño sufrido. O sea, ujú. o es la suma de todas esas palabras, o es justificar a la otra persona y decir, bueno, es que ella hizo, o él hizo, o el mundo hizo, porque era la circunstancia que me tocaba vivir. ¿Desde dónde podemos empezar a llegar a ese punto maravilloso que tú dices, pues ya no, ya perdón y sigo Ujú. adelante y mi vida es padrísima, ¿no? Sí, claro. Fíjate que dijiste varios términos que me gustaría desmenuzar un poquito. Dijiste explicar, excusar, justificar. Creo que son Aceptar. cuestiones, aceptar, son términos aparentemente similares, pero muy diferentes. Ujú. Porque una cosa, y eso lo platico también con mucha gente, una cosa es que yo pueda explicar, a lo mejor que un papá eh, Te abusaba abandonó. sexualmente de un niño Ujú. cuando tomaba, lo puedo explicar porque también esa persona tuvo una historia infantil terrible o eso justamente una mamá o un papá abandonó a sus hijos y los dejó a su suerte por irse con otra persona o tuvo otra relación y el padrastro o la madrastra no intervino para defender a sus hijos, que eso también sucede mucho. Una cosa es que yo pueda explicar, el decir también esa persona tuvo una historia, también vivió abandono, también vivió abuso. Una cosa es explicar y otra cosa es justificar. Son términos absolutamente diferentes y el aceptar creo que está todavía de este lado, porque quizá yo pueda explicar que mi papá o mi mamá no me dieron el amor suficiente, quizá yo pueda explicar que tuve una historia infantil tremenda o quizá yo pueda explicar muchas cosas, pero no significa que se justifiquen. Son cosas Sí. totalmente diferentes. Y el aceptar es, creo que un pasito más en qué sentido, en decir, pues no podía darme otra cosa porque no la tenía. O sea, un papá no va a dar amor si nunca recibió amor. Y eso es empezar a aceptar y es empezar a entender que, que, que cómo te va a dar tu progenitor o cómo te va a dar la gente que está cercana algo que no tiene. No, no tiene forma, aunque quisiera. A veces la gente quiere. Dicen, es que quiero cambiar, pero no puedo. Y yo les digo, créele, créele. Ahorita no puede o no ha podido. Hay formas y hay terapia y hay herramientas y hay muchísimas cosas, pero quizá pueda aceptar que así tenían que ser las cosas, no, no podían ser de otra. Y creo que la aceptación y el empezar a no mentirte y empezar a aceptar que sientes coraje, odio, rencor, resentimiento, muchísimas cosas, es el primer paso para empezar Ujú. a dar el brinco. Entonces, creo que perdonar es mucho más profundo que perdona y vivirás en libertad, perdona, pues sí, pero ahí viene lo padre. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Exacto. O sea, Yo todos creo que lo que tienen dices razón. es muy sabio porque Ujú, aceptar, digo, escucho también que por qué a mí, ¿no? O sea, por qué a ujú, mí me toca vivir esto, ujú, por qué repito las mismas relaciones, por qué yo ujú, soy la única en el mundo, ¿no? ujú, ujú, Que ujú. me he engañado, no sé, mil cosas. Sí. Yo creo que la vida nos presenta a todos situaciones y circunstancias que no es que sea contra ti, sino Ujú, que son experiencias de vida para crecer, ¿no? Y que ujú, mucho tiene que ver en cómo las canalizamos. Entonces, si ujú, empezamos a entender que no es que la vida esté en contra tuya, ni todos los hombres, ni todas las mujeres, ni todos los hijos, ni todo el mundo está en contra de ti, podemos avanzar también en ese espacio. ujú, ujú, Porque sí, digo, hay gente y hay daños que creo yo que aparentemente pueden ser irreparables, Cristi. Te lo pregunto ujú, porque no es lo mismo que me haya divorciado ujú, a ujú, que haya sido violada.
¿no? Sí, claro, 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 por Entonces, supuesto. hay daños que puedes decir, bueno, pues es que fulano, y dices, ya lo perdoné, ya hasta me llevo bien con mi ex, ¿no? Pero Sí, claro. ¿cómo hay daños tan fuertes, pues que van más allá del psique, de las emociones, de tu cuerpo, de tu vulnerabilidad que logras superar? O sea, ¿qué es lo que tú le dices a esas personas? ¿Acepta lo que te pasó? ¿Te tocaba? Fíjate que el te tocaba me parece fuerte, rudo eh, y no muy atinado. Eh, obviamente hay muchas opiniones y mucho, yo respeto mucho. Yo la parte que veo es que finalmente no podemos saberlo. Clau, tú no sabes qué te va a pasar mañana, ni No. en un mes, ni yo puedo saberlo, ni a qué me voy a enfrentar. Yo te aseguro que cuando eras adolescente o chamaca, nunca te imaginaste muchas cosas que viviste. Entonces, no, más allá de eso no es buscar por qué, sino para qué. ¿Para Claro. qué? Y hay historias de vida eh, y trascendentes y tan importantes. Conozco gente que vivió, por ejemplo, abuso sexual y que ahora se dedica a ayudar a Ujú, niños y a mujeres en esas situaciones. ¿Cómo brinco ese bache? Primero, ¿cómo me reconcilio? ¿Cómo lloro? ¿Cómo, cómo me saco, por ejemplo, las mujeres que viven violencia o los chiquitines? ¿Cómo me saco ese dolor? ¿Cómo me saco de aquí del corazón? ¿Cómo me saco de la cabeza las escenas? ¿Cómo me saco eso? Que es cuando se trabaja muy fuerte con ese tipo de tema, que yo trabajo a la par con terapeutas, los terapeutas atienden esa parte y luego yo atiendo como ahora qué vamos a hacer para emprender para tu vida, ¿no? Entonces, es ¿cómo me saco esto? Yo creo que todos hemos llorado ok, todo lo que me dices está padre, sí, ¿cómo me lo arranco de aquí? ¿Cómo me lo ujú, quito? ¿No? Entonces, es de alguna manera aceptar, insisto, la palabra aceptar es, en mi opinión, el punto de arranque. Si me tocaba, si no me tocaba, si por qué, al final ya pasó. Mientras no ujú. te des cuenta que es algo que ya no puedes cambiar y que ya lo viviste, vas a seguir dando vueltas y creándote constructos mentales para tratar de explicar algo que no vas a poder, porque no lo vas a hacer, ¿no? A partir de la aceptación es, ahora sí, me doy cuenta que no podía ser de otra forma. El punto es, ¿qué voy a hacer conmigo? ¿Qué voy a hacer conmigo? O sea, como dice Víctor Frank con la logoterapia, ¿por qué no te suicidas mañana? ¿No? Ay, No, pues pues ¿cómo? sí. ¿Por qué no me, o Pues sea, no, ¿verdad? No vale la no, pena. ¿te vas a suicidar? No. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que te abraces a la vida y qué es lo que va a hacer que vayas avanzando? Ah, bueno, entonces empiezas a resignificar lo que viviste y empiezas a darte cuenta que finalmente ese círculo de rencor, de ira, de odio, de resentimiento, es como pretender tomarte tú el veneno y que el veneno le haga efecto a otra persona. No, es empezar a hacer otros constructos mentales, empezar a resignificar y empezar también a bajarlo al corazón y decir, ok, me tocó eso, ya no puedo hacer nada, pero sí que puedo hacer o que puedo aportar. Y es cuando empiezas a trascender el dolor y es cuando empiezas a encontrar para qué lo viví y en ese para qué empiezas a tener respuestas para, ahora sí, poder echar el brinco y poder ayudar a los demás, que creo que la cereza del pastel en el brinco de perdonar es cómo voy a ayudar a los demás, porque hay gente que está viviendo cosas similares a ti, que a lo mejor para ti es una tragedia y por qué yo y todo, sí, pero tú no sabes cuántas personas en el mundo vivieron cosas similares. Ujú, ujú. Quizá lo que tú puedas decir de cómo brincaste el bache sea muy valioso y quizá no es que tú llegues con la respuesta, no, pero quizá des por lo menos un destello de esperanza para que las personas empiecen a encontrar respuestas y empiecen a encontrarse. Aquí, Sí. aquí hay dos palabras claves que mencionaste y incluso las anoté. Y una es resignificar, ¿no? Yo creo Ujú. que como hablas es aceptar y luego darle sentido a lo que pasó.
Pero la tercera me conmovió, me llegó porque hablas de reconciliarte contigo mismo, ¿no? Yo creo que antes de Ujú, reconciliarte con la situación, con la persona que te decepcionó, con la traición, con el engaño, con el dolor, con cualquiera que sea la situación, es hacer esa reconciliación contigo porque luego somos terribles con nosotros mismos, ¿no? O claro. sea, alimentamos ese dolor, lo reforzamos, ¿no? Le creamos ideas, pensamientos, circunstancias para reafirmar el por qué sí es cierto que fulano es como es, que Mengano es como es, creamos chismes, alargamos las historias, les damos otro sentido. Y digo, ya no me estoy yendo a cosas tan graves, ¿no? Sino al Ujú, día a ujú, día, me estoy yendo ujú. al cuñado que dijo una cosa y entonces de repente dijo otra, ya ves, ¿no? O sea, hay gente, digamos, que es más susceptible a esto, a alimentar todo esto, y hay gente que tiene, digamos, que una inteligencia emocional más sana que la ayuda a decir, bueno, pues no es tan malo, tuvo un mal día, sí es medio borracho, pero bueno, o no sé, cosas así. Ujú. Digo, porque no Incluso, todos asumilamos las cosas iguales, ¿no? Hay uno que tú claro, dices, o sea, hello, no es para tanto, ¿no? Y otros, claro. no, es que ya, Es que excomulgado, me vio sí, feo, no. me criticó los zapatos, ya no le voy a Sí, hablar. o sea, y Sí, para sí. toda la vida, ¿no? Y pasan años de rencores y le sigues Ujú, ujú. aumentando. Y otros que dices, ay, después de todo lo que te hizo y mira qué linda eres con fulano. O sea, Ujú. ¿qué pasa? ¿Somos diferentes o solo o vemos las cosas diferentes? Fíjate que creo sin duda que cada cabeza es un mundo y cada persona tenemos un proceso diferente. Ujú, Aquí hay algo muy importante que siempre me gusta platicarlo. El que yo lo viva y lo sienta de esta forma no significa que tenga que devaluar tu manera de sentir, porque luego parece que tuviéramos como un listado o un checklist de apruebo o no apruebo. Sí, sí sí. debe de dolerle o no, no es para Ajá. tanto. Apruebo, palomita, tachita, palomita. ¿Quién eres tú para calificar Ujú, el sentir y calificar la historia de vida de las personas? Y eso también lo hablo mucho en mis contenidos. El lenguaje universal es el lenguaje del amor. En la medida que yo empiece a tener empatía y a voltear y decir, no sé cómo lo estás viviendo, pero si te duele, pues hay que trabajarlo. O sea, ujú. no, yo no soy nadie para calificar si está bien o no, o luego lo que hablo también en conferencias del victimómetro, así de no, yo sufrí más. No, no, no. Ah, O no, sea, a no, mí me pero pasó a mí me y fue peor. no, No, yo a no, mí, no. a ti se Sí, te murió un perro, a mí se me murieron dos, ¿no? yo gané. No, no, pero a mí se me Sí. murió mi papá, no, ganó ella. O sea, Sí. ¿quién eres para calificarlo? Y ahorita que dices, Ujú. por ejemplo, hay a quien se le ha muerto su mascota y que la gente dice, pero ¿por Ay, qué no es llora? para tanto. Tú no Pues, sabes su historia, claro. Ajá. tú no sabes su historia. Sí. En lugar de juzgar, mejor ten un poco más de empatía, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que finalmente, primero, es no descalificar el dolor. O Ok. sea, sea quizá una tontería, tú, que la gente te dice, por ejemplo, ay, te estás hundiendo en un vaso de agua, por Dios, hay muchas mujeres que han vivido eso, o a varones. O sea, te estás ahogando en un vaso de agua, hombre, ten huevo. O sea, así se habla, ¿no? Y Sí. entonces, perdón, ya se me salió. No, está bien, pues sí es cierto, la verdad es que así es O como, ajá. sea, entonces, no, no es que tengas o no, o que te estés ahogando o no en un vaso de agua. Si tú te pones a calificar tu dolor, no solamente no lo vas a resolver, sino además te vas a juzgar y eso no te ayuda. No lo Ah, califiques, no califiques si en ese dolorómetro, digo, lo digo como ironía, está bien o está mal, no lo califiques, no te sirve. Mejor voltealo a ver sin engañarte, voltealo a ver con compasión y decir, sí, me duele. Pues si es muy exagerado, no, me duele, atiéndelo, atiéndelo. O sea, no te pongas, es como un dolor de cabeza o un dolor de brazo, no te pongas a calificar que si está bien o no que te duele el brazo, pues te duele, atiéndelo, ve a terapia, busca ayuda profesional, es lo mejor que puedes hacer y lo mejor que puedes regalarte. Normaliza la terapia porque todos vivimos mm, situaciones. Entonces, ¿a qué voy?
primero, no descalificar. Y no descalificar si, por ejemplo, mi pareja siente esto de, ay, qué exageración, ¿no? A mí me fue peor, o ay, qué exageración, o cómo te puedes preocupar por eso, hombre, solo es dinero, o cómo puedes preocuparte. No, no lo descalifiques. Paso uno. Y el segundo es, empieza a asumirlo, empieza a voltear a verlo. Y es empezar a mí me gusta mucho el coaching porque te ayuda a verbalizar. Es decir, Ok. como un bebecito, hay un libro buenísimo que se llama Educando las emociones de Amanda Céspedes, que es justamente para guiar a los chiquitines en inteligencia emocional. Te lo recomiendo, buenísimo. Ah, de Ujú, hecho, lo ahora voy a que voy a anotar. San Antonio, te llevo los libros Tráeme que uno. platicamos. Pero bueno, esa es esa parte. De Amanda Céspedes. eh, y es justamente cuando hay un bebé, el bebé llora, nada más llora. No sabe o no verbaliza, Sí, es obviamente, importante, muy es correcto. importante, O- extraordinariamente importante. ¿Qué es nivel? correcto. O si tiene hambre, sueño o trae cólico o el Ujú. pañal sucio. Entonces, justamente el verbalizar, que eso me gusta mucho trabajarlo con las personas. Ok, sientes, o sea, mucho coraje. Ok, sientes coraje, resentimiento, ira, odio, abandono. ¿Qué sientes? Verbalízalo, porque verbalizarlo es más fácil o lo puedes ubicar. No es, pues nada más me siento mal y ya. Ok, pero ¿qué sientes? ¿Te sientes insuficiente? ¿Te hace sentir que sientes impotencia para hacer las cosas? ¿Te hace sentir trabado de coraje? ¿Qué sientes? ¿Sientes ira? Cuando empiezas a verbalizar, en mi opinión, es cuando puedes empezar a abordarlo, porque no es lo mismo un remedio para un dolor de cabeza que un remedio para el estómago que un remedio para cáncer. Pero Entonces, déjame hacer un paréntesis ahí, Cristi, perdón que ujú, te interrumpa, pero hay gente que sí, se la sí. vive verbalizando el mismo dolor, el Ujú, mismo, o ujú, sea, llega un ujú. momento en que dices, ay, por Dios santo, o sea, Sí, ya, ya. O tienes sea, tres ya. años con la misma historia, o sea, ya Te le digo, divorciaste hace o 28 años. sea, sí, 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 o sí. sea, ya tus Ujú, hijos tienen 25 años y tu sí. marido te dejó a los dos. O sea, Ajá, digo, ajá. no es burla, pero sí es No, como de no, no, sí te repente, entiendo. pues ya, ¿no? Ya Claro, lo claro. verbalizaste suficiente, ¿ahora qué? Que justamente verbalizas y hay esas personas que también, bueno, eh, eh, es no irte al lado de la víctima. El que tú te veas Ujú. como víctima, alguien te va a deber algo. O sea, es Mm, entender que yo soy responsable de mí, de mi vida, y lo digo también en casi todas mis conferencias, que luego parezco cassette, es, ¿tienes la culpa de que te hayan maltratado de chiquito o de chiquita? No, ah, no tienes no. la culpa, pero eres responsable de ti y de sacarte Mm, del dolor. ¿Tienes la culpa de que te hayan abandonado? No, pero eres responsable de tu vida y eres responsable de construir tu futuro. De eso sí eres responsable, que es la diferencia abismal entre culpa y responsabilidad. Entonces, ¿a qué voy? En el momento que puedo verbalizar y que puedo identificar es cuando puedo empezar a trabajarlo. Pero ahí tengo dos opciones, o me voy al lado de la víctima, no, es que a mí me pegaban de chiquita y no, pues yo viví esto, no, no puedo, a ti sí te ayudaron, tú sí vas a poder. ¿Tienes esa opción? ¿O tienes la opción de decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ujú. construir? ¿Qué tengo que hacer para brincar el bache? ¿Qué tengo que hacer para no repetir la historia? Al final todos hemos tenido cosas muy buenas en nuestra historia que nos Sí. formaron y cosas que no quieres repetir. Entonces yo lo platico mucho con mi esposo, tengo dos hijas, y les digo, es nuestra responsabilidad como adultos asumirnos para no repetir, porque no se vale el cállate, ¡pah! ¿No? Ay, perdón, es que me enojé. No, 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 no. Si eres responsable de lo que tú estás haciendo y de lo que estás transmitiendo a los demás, es abismal la diferencia. Entonces, a lo que voy es el paso uno, como bien mencionas, es verbalicemos, Ujú, aceptar, ujú. verbalizar, y entonces el siguiente punto es qué voy a hacer. Y te digo, ahí te vas, o te haces víctima o empiezas tu camino y emprendes tu camino a perdonar, a reconciliarte, a reconciliar esa situación en tu mente, bajarla a tu corazón y ya en su momento valoras si retomas la relación o no. Yo también he puesto límites así, pero ¡pah! A gente porque ya no las quiero en mi vida, porque no me suman.
pero eso no significa que yo tenga que estar atorada contigo, claro que no. Ujú. Esa era mi pregunta, precisamente, si todas los perdones que tengas que dar en tu vida son factibles de una reconciliación. Por lo visto, no, ¿no? No Yo creo todos. que no. De reconciliación conmigo sí, pero Ujú, reconciliación no. O sea, si tu papá fue alcohólico y cada que se alcoholizaba te arrastraba a golpes por el piso y a patadas, y cada que te ve te desprecia, no, yo creo que es decir, hasta aquí, lo respeto, ujú, le agradezco que me dio la vida, pero hasta aquí. O una mamá igual de mi mamá. Digo, luego cuando trabajas en esto te enteras de historias tremendas que decía mi mamá metía señores y yo la veía teniendo relaciones y digo, ay Dios mío, a veces lo digo, no soy terapeuta, pero en eso les digo, de corazón, te abrazo desde mi corazón. O sea, qué cosa ujú. tan terrible. Yo tenía 5 años, yo tenía 7 años, bla, bla, bla. Entonces, es decir, ¿por qué lo hacía? No lo sé, no sé por qué lo hacía, no puedo explicarlo, pero eso no lo justifica, ¿no? Entonces yo perdono a mi madre, pero aquí pongo una raya y no significa que yo tenga que tolerar ahora además su desprecio y todo el rollo, ¿no? O historias tremendas, pues, de gente Sí, que digo, la mandaban a trabajar, bla, bla, reconciliación bla. a veces puede ser con la persona, digo, si te enojaste con una amiga por un malentendido, pues, ¿quién da el Claro. primer paso, no? Pues no Ujú, sé si el que quiera más o el que le importe más la relación, pero siempre hay ujú, maneras de reconstruir cuando son cosas, como tú mencionas, pues digamos que más leves, ¿no? Cuando son cosas muy difíciles, ujú, yo creo que la ujú. reconciliación es contigo. Pero ¿qué pasa cuando esta reconciliación tiene que ver con alguien que ya ni siquiera está, con el Claro. que no puedes Ujú, verbalizar, con el que no le puedes decir, ujú, nunca te ujú, dije lo que yo sentía, nunca entendí ujú. por qué lo hacías, ¿cómo te reconcilias cuando no hay un ente, cuando no hay algo Ujú. que puedas agarrar? Que eso es parte de lo que comentabas hace ratitito. Eh, Al final es una reconciliación contigo y con tu historia. Es abrazar esa parte de ti y ese dolor, pero no abrazarlo para tenerlo aquí, sino lo abrazo para verlo con compasión y para empezar a resignificar. Yo creo que al final el resignificar es lo que te hace brincar el bache. Y luego ahí viene otra parte como muy importante. Eso es cuando tú eres el ofendido o te sientes el ofendido. Pero también puede suceder Que que te tú seas. pateen. Ajá, o sea, y eso también es entender que no significa, no sé si te ha pasado que dices, ahora resulta, o sea, Sí, como que es mi culpa. no entendí, ¿no? Sí. Y también es entender a las personas y no tiene que reconstruirse una relación. Como dices, pues no sé ni por qué se siente ofendido y aparte dice y habla, pues, al final tampoco lo puedes controlar y Ujú. es respetar. También ha habido relaciones de amistades o relaciones que la gente pinta su raya y que te quedas con la duda o yo me quedo con la duda de por qué, no lo sé, pero también es entender y verlo con empatía y desde el lenguaje del amor, de decir, pues no sé por qué, yo te quiero mucho o me ha sorprendido, pero también tengo que entender y aprender a respetarte. O sea, si tú pintas tu raya por el motivo que haya sido, pues también no puedo hacer nada, ¿no? Yo lo que veo en esas situaciones que de repente es que entiendo que hay gente que pasa en tu vida por cortos periodos de tiempo para dejarte algo. Hay gente que Ujú, se estaciona un poquito ujú, más, meses, años, y hay gente que se queda toda tu vida. Entonces no puedes ujú. esperar también que toda la amiga del kinder, de la infancia, Claro. de la prepa, de la secundaria, Ajá. la compañera de la universidad, la que se sentó atrás en el curso de canto, que todos Ujú. estén en tu vida. Claro, O sea, también por hay que supuesto. aprender que pues hay gente que pasa como en un vagón de tren que se suben y bajan y que no todo mundo va a estar siempre como muégano, ¿no? Como decimos Claro. en casa. Cuando es en Y la que así familia fue es más, correcto y perfecto, sí, ¿no? sí. Y cuando es en la familia, pues también son altas expectativas. Digo, no todo mundo es monedita de oro, ni tienes que amar al mundo Sí, sí. entero, ni todo mundo te va a amar. Y ahí viene, digamos que con algo que yo quisiera cerrar, porque
Creo que lo más difícil puede ser cuando uno tiene que perdonarse porque uno fue el que hizo el daño, ¿no? O Claro, sea, es muy fácil apuntar, es que fulana me dijo, es que el otro me dejó, es que aquel fue infiel, es que mi mamá me abandonó, es que mi hijo es un mal agradecido, pero ¿qué tal cuando uno es? ¿Qué tal? claro. Incluso eh, es una cuestión tremenda porque eso forma parte de tus creencias y eso forma también parte de, de tu historia infantil. Hay un libro que me encanta de Gaudencio Rodríguez, es un psicólogo, incluso de aquí de León, Guanajuato, que se llama Cero Golpes. Y lo dice como muy clarito en que cuando ten mucho cuidado cómo llevas la relación con tus hijos como progenitor Ujú, o tu historia infantil, ¿en qué sentido? Dice, cuando un niño es violentado o vive desprecio o que lo ignoran porque el que no te hayan golpeado y no te ujú, hayan, no significa que haya estado bien. También hay ujú, niños tremendamente abandonados, no físicamente, abandonados emocionalmente. ujú, Entonces, dice, cuando vives eso y un niño no alcanza a brincar el entender que así es sus progenitores, así lo dice en el libro, empieza a volcar por no querer odiar a su papá o no ujú. querer odiar a su mamá, ese odio lo vuelca hacia sí mismo como si él tuviera la culpa. Y eso es tremendo. Yo me acuerdo cuando, te lo juro, Clau, Mm. lo leí y dije, a ver, espérenme. O sea, lo voy a volver a leer el capítulo y lo releí para poder entenderlo porque es mucho más trascendente Híjole, sí. del, ajá. Entonces, es entender que quizá esa situación de que yo me esté culpando, de que yo me esté lastimando, de que yo lo hice y que traiga todo este rollo, quizá venga de algo mucho más atrás, que es mi historia infantil. Porque la gente no nos despreciamos y nos odiamos solamente porque así nacimos. Al final traemos algo. Entonces, sin duda, para poder brincar ese bache, reconciliarte contigo, es voltear a ver tu historia, pero voltearla a ver, yo siempre digo, con humildad, con empatía y con mucha compasión. Es decir, quizá esto está normalizado, quizá en casa está normalizado que, tú tonto, otra vez tiraste la leche, que no te das cuenta. No fueron golpes, ni tampoco te dijeron groserías, ni tampoco te Ujú. arrastraron del pelo, pero toda la vida te trataron como insuficiente o toda la vida nunca fue suficiente lo que hicieras. Y eso lo hablo mucho. Cuando tienes un papá o una mamá que nunca fue suficiente, no lo va a hacer, aunque seas un adulto, y es entenderlo, ¿no? Entonces, Ujú. eh, es voltear a ver mi historia para darme cuenta desde cuando trabajo con las personas, les digo, ¿desde cuándo te culpas porque las cosas salieron mal? ¿Desde cuándo te has dicho que no puedes? ¿Desde cuándo te has dicho que la riegas en todo? ¿Desde cuándo te has dicho Mm. que esto y esto? Y luego les digo, ¿desde los 20? No. ¿Desde los 15? No. ¿Desde cuándo? En realidad desde los 6 años, desde los 5, ¿what? No, entonces, ese es voltear a verlo. Entonces te digo que el culparte por las cosas es mucho más profundo. Hay que echar un caminito para atrás. Y ya que lo detectas y ya que te das cuenta, es igual como el mismo proceso, lo acepto, lo resignifico y entonces la cereza del pastel es cómo lo voy a trascender para los demás, porque ya no es entender por qué, sino para qué me pasó, para qué viví esto, para qué sentí tanto dolor, para qué, y ahora qué voy a dar a los demás. Eso creo que es la cereza del pastel. Pues es una cereza del pastel difícil de alcanzar. Sí, no es fácil. No, no, yo creo que todos tenemos en esa historia algo que podemos perdonar, ¿no? Muchas cosas que dices, Ujú, bueno, ujú. esto no hay problema, pero yo creo que en el fondo todos tenemos o ese sentimiento de abandono, de duda, de desconfianza, de por qué me Claro. engañó 3 veces, por qué Ujú. este, Me le presté traicionó, dinero, ajá. me traicionó y le presté tres nunca y no me agradece.
Y habla de mí, Nico, además, ¿no? sí, sí, y Sí, aparte sí, porque no me paga, dice que sí. yo soy, ¿no? O sea, Sí, claro. mi mamá, que se supone que es la que me quiere tanto, todo el tiempo me está Ujú, haciendo la ujú, vida imposible. Todos tenemos esas relaciones, ujú, digo, no conflictivas, sino nosotros a veces las hacemos más conflictivas porque le damos el poder, ¿no? Yo creo que a ujú, veces le ujú. damos el poder a los demás para sentirnos lastimados. Entonces, Claro. yo creo que en el momento que quitamos ese poder también nos ayuda a sanar y a decir, pues entre más yo le dé cuerda al cuñado, al primo, al ex marido, pues más Ujú, me empobrezco, ¿no? ujú, ujú. En cuanto más me enriquezca yo interiormente, pues a ver, aviéntenme los pelotazos, ¿no? Algo Claro así. que incluso es en qué fijas tu atención. Ajá, O sea, puedes entrar a una fiesta de 100 y entras y dices, oh, pues hay 100 como porque toda tu atención, tu sentimiento y todo se ajá. fue para A la allá, amiga que ¿no? te cae gorda. Sí, claro, claro. Por supuesto que no. Y no es tampoco el decir ni en el mundo te hago, porque no es cierto, ¿no? Es decir, Ajá. yo voy a estar con las personas que me suman, yo voy a estar con las personas que puedo llevar una relación afectiva, yo puedo estar con personas que puedo ver a los ojos, puedo estar con personas que me pueden dar una opinión con mucho amor, que esos son los amigos. A mí se Ujú. me hace muy valioso el que alguien pueda decirte, te puedo dar una opinión y tengo amigas que me dicen, te puedo dar una opinión, ahorita no, porque no estoy de humor, entonces no la voy a recibir bien. Dame Sí. unos 2 días, aguántame nomás y ya platicamos porque no estoy de humor. Ah, bueno, entonces es estar y elegir con quien me suma y convivir con quien me aporta. Y más allá de eso decía, yo vi cómo te estaba viendo y tú ahí de mensa y bla, bla, bla. No, es decir, gente que te dice, pues relax, hombre, aquí estamos, te queremos, bla, 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 ¿no? Más que te sume y decidir en qué fijas tu atención también. Totalmente. Ujú. Cristi, pues yo espero que esta cerecita, Ajá. muchos la encontremos, digamos que empecemos con la más fácil, ¿no? Con la que no está tan grave, porque, porque siempre esta cuestión del perdón es muy complicado. Ujú, Todos justificamos el que yo entiendo que tú puedas perdonar, fulano, pero a mí lo que a mí me hicieron, siempre le ujú, damos siempre un valor extraordinario y único en el mundo, en el universo y en las galaxias. Y a ujú, veces lo único que hace es hacernos, yo creo que más vulnerables, ¿no? Y ahora que viene una época tan bonita, a veces se conflictúa, ¿no? Porque pues viene la prima y viene el cuñado y en claro, lugar de claro. pasar una época bonita y pensar que todo lo agradecidos que tenemos que estar por incluso tener la familia molesta si tú quieres, pero tener esa familia, yo creo que Ujú. es ver todo desde otra perspectiva, ¿no? Algo Sin con lo que duda. quieras despedirte, Cristi. Pues al final, una frase que digo mucho, vale la pena. Todo lo que te haga encontrarte a ti mismo, todo lo que te haga conocerte y todo lo que te haga encontrar respuestas para trascender o para brincar el bache, vale la pena. Y ojo, el que no sea fácil no significa que no sea posible, pero sin duda, pues solamente depende de ti y tampoco hay prisa, que ese es el otro punto, ¿no? Ah, sí. Tampoco hay prisa. No te sientes listo, no lo hagas. Hazlo cuando te sientas listo. El tiempo o lista, el tiempo te va a dar respuestas y el tiempo te va a dar la pauta y el ir tomando la decisión cuando realmente estés lista. No hay prisa, no hay prisa. Pero eso sí, sin duda tienes que decidir que quieres hacerlo para que la vida, Dios y el tiempo y las circunstancias te empiecen a dar respuestas. Pero sin duda vale la pena. Pues ahí le dejamos una tarea a todos. Y yo me incluyo, Sí, ¿no? sí. Todos seguramente tenemos esa piedrita en el zapato que Ujú. como tú dices, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Muchísimas gracias, Cristi. Voy a dar tus datos si alguien quiere contactar a Cristi para sus extraordinarias conferencias que da, que yo he Muchas sido gracias. partícipe ahí. Es más 52 477 241 7740. También la encuentran en Facebook como Cristi Hernández GMX. ¿Estoy correcta? Cristi Hernández MX. Ah, O Cristi Hernández. GM no, No, MX.
Entonces, Cristi Hernández MX en Facebook y en Instagram. Yo te agradezco muchísimo. Aquí te vemos pronto. Gracias. Ya te voy a mandar mi lista de libros. Te lo llevo. Te lo de encomendado, Cristi, porque sí me De la encanta última todo. plática, Sí. ahora que voy a San Antonio, digo, le voy a llevar a Claudia. Sí, sí, claro, Bueno. claro. Y además un honor tenerte aquí, verte en persona. Si usted no ha tenido el gusto, bueno, sígala, persígala y busque dónde da sus conferencias porque es Muchas gracias. extraordinaria. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Cristi. Nos vemos Gracias. pronto. Te Y mando un gracias, beso. yo también te mando a ti y a todos ustedes muchísimas gracias. Ahí les dejamos la cerecita como tarea. Hasta la próxima. Un besito, bye. Igual, bye bye.